Reflexiones a partir de Venezuela, Ecuador y México. Vamos a comenzar con la presentación de Ramón Vera Herrera. Él es editor, traductor, narrador, cofundador de Hojarasca, con 26 años de publicar relatos, documentos, investigaciones y testimonios sobre el mundo indígena. Pertenece a GRAIN, un centro de investigación independiente internacional al servicio de comunidades, organizaciones y movimientos campesinos en la defensa de sus territorios, su autonomía y su soberanía alimentaria. Su búsqueda es la creatividad social y la autogestión como claves de una epistemología emancipadora e imaginante. Sin más preámbulos, para no perder más tiempo, le dejamos la palabra a Ramón. Sí, Perdón. A ver si lo logramos parar, si no lo logramos. Bueno, muchas gracias a 17 por la invitación. Muchas gracias a todas y todos ustedes que están acá para escucharnos. Voy a tratar de acortar y de resumir lo más posible, justamente porque sí, la ola del tráfico y de la tecnología y todo eso de pronto nos compactó el tiempo, ¿no? Pero yo creo que podemos ligar toda la presentación de Conrado y todo lo que se ha venido diciendo a fin de cuentas en estos días, desde el 13 para acá, porque hay una coherencia muy grande en todo lo que hemos estado escuchando. Es curioso y es muy interesante, los metodólogos, los epistemólogos dirían que hay como una generalidad intercasos o generalidad intersujetos, ¿no? En que de pronto desde tantos rincones estemos escuchando, pues no las mismas cosas, pero sí en la misma línea de argumentación, en la misma línea de entendimiento, en el mismo flujo, digamos, de pensamientos que nos pueden aterrizar un poco la idea de qué sigue, ¿no? Un poco la idea de en qué estamos, ¿no? Y yo, bueno, nada más un comentario así breve de lo que decía Conrado hace un momento, es como para ayudarle a cerrar, ¿no?, lo que él estaba contando. México es el país que más gasta en relaciones públicas en el mundo. Pues es muy interesante cómo sus relaciones públicas las utiliza para todo, entonces tiene una cara muy lavadita, ¿no? El gobierno, el Estado mexicano tiene una cara muy lavada y bueno, a mí me gustará mucho poder tener una participación hoy en donde intente justamente quitarle un poco el maquillaje al Estado mexicano, ¿no? También sí quiero empezar un poco por la idea de qué es más, dónde está más la atención de todo lo que hacemos que en el mero presente, ¿no? Lo sabe quien nada, ¿no? Yo ahora con mi hijo, una de las primeras cosas que se nos ocurrió fue como que meterlo a clases de natación porque era como la manera en que el aquí y ahora le costaba y le ocasionaba una verdadera atención, ahora sí que muy pertinente, porque si no te hundes, ¿no? Si no estás en el aquí y ahora te hundes, ¿no? Y yo pienso que eso es lo mismo para los músicos. Los músicos también están acostumbrados siempre a esta idea y pensamos que no somos músicos, pero en realidad todos en el mundo tenemos algo de músicos desde el momento en que podemos hablar como hablamos y desde el momento en que conversamos somos grandes improvisadores. No hay nadie que no improvise todo el tiempo al estar hablando y al estar escuchando lo que otra gente dice, y en esa construcción está uno de los núcleos que tendríamos que perseguir, porque tendríamos que hacerlo más consciente, tendríamos que hacerlo más alerta, más pendientes, ¿no? Es como una escultura evanescente, es evanescente porque conforme la hacemos se diluye, y cuando entre todas y todos estamos construyendo, de pronto resulta que esa construcción nos configura algo que podemos ver y que se va deshaciendo si no contribuimos y seguimos contribuyendo, ¿no?
Eso, por supuesto, lo entienden muy bien los músicos, ahora sí que los jazzistas, los músicos sobre todo que hacen free jazz, en donde finalmente es la conversación lo que está en juego, ¿no? Yo las invitaría a que pensemos en esto como trasfondo de todo lo que voy a decir, porque en realidad es como una provocación, pues no tanto a que podamos discutir ahora, porque a fin de cuentas se nos está cortando el tiempo, pero sí como que pensemos en eso como parte de las cuestiones que tenemos que estar desarrollando en la vida diaria, porque es ahí donde de pronto urge la improvisación, urge la conversación como manera de relacionarnos en directo con lo que está surgiendo, con ese aquí y ahora que de alguna manera, como dice John, que dice Spinoza, el filósofo, es salvar el presente. Siempre estamos como en la idea de salvar el presente. Como decía Novalis, el futuro ya no es lo que era, y de algún modo sí tenemos que recuperar como la idea de estar en el presente, actuando en el presente, justamente para poder salir adelante en tantas situaciones tan terribles de un mundo que está muy oscuro, de estos tiempos atroces, de estos tiempos tremendos que nos ha tocado vivir, ¿no? Y de hecho eso es lo que justamente podría ser la manera de encuadrar, vamos a decir así panorámicamente, al Estado mexicano. Yo sí estoy convencido, como mucha gente en este país, que no es un Estado democrático, que la palabra ya quedó vacía, se usó, se mancilló, se destrozó. Eso es una basura tirada ahí, esta idea de que el Estado mexicano sea una democracia, ¿no? O la misma idea de la democracia representativa como se está planteando en muchos países, es como algo que de pronto ya no nos sirve para encuadrar lo que está ocurriendo. México ahora es un lugar muy terrible, es como una especie de piloto que se está gestando también improvisadamente conforme van ocurriendo las cosas terribles, y se ha convertido en una especie de, hay gente que le dice Estado fallido, hay gente que le dice que el Estado ya se vació y que no existe, y que en realidad son puros grupos feudales los que están volviendo a tomarlo todo. No, yo creo que sí, que por desgracia, por más que querramos decir que el Estado ya no existe, o en realidad existe y tiene funciones muy concretas, y ahora las vamos a tratar de detallar, ¿no? Pero sí su naturaleza ha cambiado. O sea, si comparamos el Estado totalitario, por decir algo, el Estado nazi o los estados fascistas con el Estado mexicano actual, a lo mejor la brutalidad y el horror del Estado mexicano actual es mucho más que el de los estados totalitarios, y fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que pasa es que es como muy fluido, es como muy imbricado, ¿no? Cuando la gente habla de corrupción, también lo decían ayer y antier, tanto John Gibler como Francisco, como el mismo Ilan o Benjamín Arditi. O sea, cuando la gente habla de un Estado que tiene relación con el crimen organizado, de pronto a lo mejor hay una falsedad en eso, porque ya no es así, ¿no? A lo mejor en algún momento así fue, ¿no? Pero ahora hay una imbricación tan total, y también lo vamos a tratar de demostrar en esta plática, hay una imbricación tan total que ya no podemos saber estructuralmente, también una palabra difícil, como decían en los días anteriores, ya no podemos saber dónde está qué, sino que fluye, cambia, se transforma, es camaleónico, pero de algún modo está presente todo el tiempo esa relación de, ahora sí que de dormir con el enemigo, esa relación en donde las mismas estructuras del Estado mexicano están embarradas de todo a todo, y poco a poco la sociedad mexicana se ha ido dando cuenta. O sea, no es nada más que de pronto nos sorprende y lo estamos aquí en un espacio académico hablando de esto. Hay un trasiego de todo lo que han sido estos 30 años de, ¿cómo llamarlo?, de trabajo de base, que no se nota porque no ha querido necesariamente convertirse en un movimiento nacional,
pero que durante 30 años ha estado documentando todo lo que ha ocurrido en el país y cómo de pronto ha ido arrojando lecciones y sistematizaciones que no necesariamente están visibles, pero que es muy importante como que ir publicitando poco a poco. Tampoco le ha importado a todo ese movimiento que las cosas sean como de pronto visibles y este movimiento va a encarar al Estado mexicano. Yo creo que ha sido un momento, 30 años de construcción de un sujeto social que está ahí, no se ve, no lo registran los periódicos ni los medios, pero el sujeto está ahí y poco a poco se va articulando. Son síntomas de muchos lados, pero también se va articulando un sujeto social colectivo, que es una mezcla de partes académicas, partes de las llamadas ONGs, muchas comunidades, muchas organizaciones de base, en todo el territorio nacional y yo diría en toda Latinoamérica, y han ido conformando una visión de conjunto que poco a poco va dándonos un perfil de lo que está ocurriendo como nunca antes. La misma globalidad nos otorgó eso también. O sea, no podemos simplemente echar a la basura la globalidad. La globalidad nos permitió ver por primera vez. En estos 30 años hemos ido cosechando también lo que significa la globalidad para poder empezar a entender de otras maneras lo que estamos viviendo, ¿no? Hay puntos ciegos, en México hay muchísimos puntos ciegos y algo que está ocurriendo que es parte de esos tiempos atroces, de ese horror que estamos viviendo en México, podríamos incluso, como dice el investigador Andrés Barreda, poderlo situar entre Colombia y México como una especie de triángulo del horror en donde sí los poderes fácticos del mundo están tratando de establecer un clima de genocidio, de erradicación, de aniquilación, de devastación, porque la tasa de ganancias se está desplomando y entonces de todos lados la gente está desesperada, las élites de las que hablaba Conrado, están desesperadas en todo el mundo de que no se les vaya de las manos y por supuesto van por su resto y están extremando la explotación, están extremando la devastación, están extremando los controles de represión y de criminalización para que más o menos la gente de las élites siga manteniendo sus formas de vida que tenían antes de que esta tasa de ganancias se desplomara, ¿no? Pero tiene todo un límite y la gente se va dando cuenta. Como parte de la improvisación en México, desde como por ahí del 2010, se empezó a gestar en México una especie como de confluencia, yo no lo quiero llamar movimiento, pero una especie de confluencia que fue dándose cuenta que era necesario sistematizar y que era necesario empezar a tejer desde múltiples regiones lo que estaba ocurriendo, y de pronto se nos asomó en la puerta, por azares del destino, lo que se conoce como el Tribunal Permanente de los Pueblos. El Tribunal Permanente de los Pueblos, quiero hacer muy raudamente lo que es el perfil del tribunal, es heredero de lo que fue el Tribunal Russell, que juzgó los crímenes de guerra en Vietnam. El Tribunal Russell, como lo dice su nombre, fue fundado por Bertrand Russell, el filósofo inglés, y también muy pronto se sumó Jean-Paul Sartre y otros muchos personalidades de gran autoridad moral en los finales de los 60s, ¿no? Y empezó a tejer la posibilidad de un tribunal autogestionario, es decir, totalmente independiente de gobiernos e instituciones, que pudiera ser como un referente de la sociedad civil y que ese referente pudiera servir de espejo para que los pueblos pudieran organizar sus propios agravios y a partir de esos agravios sistematizar las condiciones que pesan sobre poblaciones completas, ¿no? Entonces Bertrand Russell logró conjuntar un tribunal que empezó a juzgar los crímenes de guerra en Vietnam. Gracias al tribunal se conocen esos crímenes de guerra, pudieron empezar a entenderse. Por supuesto, todo esto viene del fondo de más historia a partir de los juicios de Nuremberg, ¿no?
Fue el primer momento en que la sociedad civil internacional podía decir, bueno, algo está ocurriendo, tenemos que organizarnos más allá de los gobiernos, porque si no, ¿quién nos va a representar? La representación está cayéndose, hay una dictadura tan brutal como fue el nazismo, ¿no? Como fue el fascismo en Italia y en España, ¿no? Entonces, claro, con esos antecedentes, el Tribunal Rosell, de pronto a la muerte de Rosell, era necesario que mantuviera una presencia más permanente, y uno de los fundadores, cofundadores junto con Rosell, era un senador italiano, Lelio Basso, un filósofo italiano, que inmediatamente intentó crear una permanencia y le llamó el Tribunal Permanente de los Pueblos, porque la idea era hacer un tribunal que pudiera plantearse las cosas no nada más a nivel individual de derechos humanos, que finalmente acaban siendo muy circunscritos cuando se les piensa individualmente, y entonces se empezaron a crear las estructuras para plantearse lo que en Argel, a partir de justamente de todo lo que fue la rebelión de Argelia, se propició en lo que fue la Carta de Derechos de los Derechos Colectivos, o la Carta de Derechos de los Pueblos, que se le conoce como la Declaración de Argel. Les invito a que la vean en el internet. Es realmente muy interesante cómo por primera vez hay una declaración en pos de los derechos colectivos. La tesis de Lelio Basso es muy simple: mientras más se promueven los derechos individuales en las constituciones, es más probable que se violen los derechos colectivos, y mientras más haya la posibilidad de empujar los derechos colectivos, es más probable que los derechos individuales se mantengan, ¿no? Y era un poco la apuesta, y esta apuesta también nosotros la ejercimos en México con el Tribunal Permanente de los Pueblos. La apuesta era poderle regresar al derecho su corazón, para que no esté en manos del Estado, en manos de los gobiernos, como el monopolio de la justicia, como el monopolio de la ley. Gil Boringer, un doctor en historia del derecho, lo primero que nos diría en estas circunstancias es: la ley es violencia. La ley de alguna manera es una serie de imposiciones que no serían necesarias para el Estado si todo fluyera de una manera más natural, pero como no es así, acaba instalándose un estado de cosas que son lo que le da ese peso al Estado, pues desde siempre y ahora más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con un Estado como el mexicano, con estas características de Estado criminal, con estas características de fluidez y al mismo tiempo de puntos ciegos, en donde de alguna manera lo que se establece es lo que le llamaba Kierkegaard del parloteo del diablo, es decir, que no hay una relación entre las palabras y los actos, ni los actos con las consecuencias, ¿no? Hay una disparidad tan brutal que de pronto no sabemos qué es qué, y hay una especie de punto ciego en donde nos perdemos muy fácilmente. Esto es lo que estamos viviendo en México, y por eso hay tanta zozobra, hay tanta indefensión, hay tanta confusión, ¿no? Entonces, tratando de salir al paso de eso, nosotros nos acercamos al Tribunal Permanente de los Pueblos, tuvimos que demostrarle al tribunal que México era realmente un lugar así, ¿no? Porque obviamente se le había vendido al Tribunal Permanente de los Pueblos que México era una sociedad democrática con tanta, digamos, relaciones públicas. Pues claro, la cara de México era como, sí, ¿no? Si México ha sido incluso receptor de refugiados, todos los niños de Pátzcuaro, toda la cosa de los niños de Morelia, perdón, todo lo que fue la recepción de refugiados españoles, de refugiados del Cono Sur, pues México es un lugar democratiquísimo, ¿no? Cuando que en realidad desde siempre, y aún en los meros momentos en que estaba recibiendo refugiados del Cono Sur, México estaba creando las condiciones para genocidios brutales aquí en estas tierras, ¿no? Ahora recientemente lo que pudimos ver es, de pronto eran en el trasiego de los años recientes, pues por lo menos 150,000 asesinados en esta guerra de las drogas,
no guerra a las drogas, sino guerra de las drogas, por lo menos 23,000 desaparecidos, pero esas son las cifras oficiales, nosotros suponemos que por lo menos 40,000, unos 20 millones de migrantes establecidos en Estados Unidos, entre los que van y los que ya están asentados allá, 26% del territorio nacional concesionado a la minería, 80% del sistema hídrico nacional, es decir, del sistema de aguas echado a perder, contaminado, privatizado, y una serie de catástrofes ambientales y de todo tipo que nos orillaron a proponerle a la Fundación Lelio Basso que llegara a México. La fundación se convenció, llegó a México, se instaló el Tribunal Permanente de los Pueblos en 2012, después de un taller muy interesante en donde logramos conjuntar movimientos de todos lados, y en esa, digamos, cohesión, en esa, digamos, articulación, en esa vinculación, pudimos emprender un proceso que duró 3 años, que conjuntó, y eso yo creo que es muy importante, que conjuntó por lo menos 35 preaudiencias, 2 postaudiencias, 6 foros de desinformación y censura y violencia contra los comunicadores, un foro internacional sobre la sumisión de México hacia Estados Unidos, pero sobre todo 8 audiencias temáticas, que son 8 procesos abiertos para juzgar al Estado mexicano en diferentes 8 rubros. Uno de ellos era la guerra sucia, otro de ellos era la violencia de género, otro de ellos era la violencia sindical o contra los trabajadores, la violencia contra la soberanía alimentaria y la autonomía y los territorios de los pueblos, la devastación ambiental, la desinformación, la censura y, por supuesto, una violencia contra la educación. También hicimos 3 audiencias transtemáticas, una que conjuntó todos los movimientos desde por lo menos el 68 para acá, en donde más o menos 5 sexenios pasaron a la báscula a que pudieran los movimientos sociales del 68 para acá mostrar la represión tan brutal que el Estado mexicano había ejercido desde los 60 a la fecha, ¿no? Pasando por desde Díaz Ordaz a Peña Nieto, ¿no? Entonces hubo esas audiencias transtemáticas, otra de destrucción de la juventud y las generaciones futuras, y otras 2 audiencias que ocurrieron en Estados Unidos, una en Nueva York y otra en Seattle, para ver cómo el Tratado de Libre Comercio había propiciado las condiciones tan brutales que tenían a los trabajadores de México y de Estados Unidos y de Canadá, conjuntados junto con todos los que vienen de Sudamérica y Centroamérica en un sistema de opresión que incluye a los 3 países y que tiene como centro justamente esos tratados de libre comercio que han sido instrumentales en algo que nosotros le llamamos desvío de poder. Y esto creo que es muy importante señalarlo, este desvío de poder. Nosotros quisimos establecerlo como la forma de actuar del Estado mexicano para justamente poderle abrir margen de maniobra a todas esas empresas y a todos esos grupos criminales, y al mismo tiempo, con sus propias estructuras, con la misma espesura legal que fue creando, con el vaciamiento de sus políticas públicas, con la imposición de una serie de normas, reglas, estándares, disposiciones provenientes de esos tratados de libre comercio, es decir, sustituyendo a la Constitución mexicana, podían crear las condiciones para cerrar la posibilidad de que la gente se pudiera defender por los cauces institucionales. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo con todo eso? Pues está ocurriendo una autogestión muy grande en diferentes regiones, una defensa que se expresa de alguna manera indirecta en las autodefensas que han ido surgiendo en varios lados, pero que de algún modo también en todas las defensas territoriales que hay, en todas las defensas en contra de todo lo que ha sido la devastación ambiental, sobre todo en contra del maíz transgénico, en la lucha, digamos, de los comunicadores por hacerse ver, en la lucha de los jóvenes como la del 132, y a lo mejor son luchas desarticuladas todavía, y a lo mejor de pronto son llamaradas que después pasan otra vez como a una resistencia callada, pero está allí ese sujeto social y tendríamos que estarlo viendo para no pensar
necesariamente que nadie está haciendo nada y que en México no pasa nada. En México pasan muchísimas cosas, pero no necesariamente lo reportan los medios. Hay un síntoma muy grave que los músicos que estén aquí presentes no me dejarán mentir. Cuando los medios solamente es decir, cuando una escucha solamente atiende la parte cantante de la melodía, la clase política, la élite, digamos, económica, los grandes ricos del país, las notoriedades, es como escuchar nada más la melodía de una pieza musical. Y cuando uno escucha la melodía, nada más escucha la melodía. Todo lo demás se pierde, todo el contrapunto restante, toda la base armónica se pierde. Pero si uno escucha el bajo, ustedes hagan ese ejercicio en su casa, de verdad. Si uno escucha el bajo, en ese momento uno se le aparece todo el contrapunto ahí presente y de pronto empiezan a entender todas las relaciones que existen entre esos contrapuntos que configuran el tejido de complejidad que tenemos que asumir para poder entender todo lo que está ocurriendo. Las linealidades del pasado ya no podemos tenerlas en el trasiego de lo que es defender nuestro pensamiento. Y Lance Emo decía algo muy importante de 17 y de todos los esfuerzos que estamos haciendo aquí, ¿no? Tenemos que cuidar el pensamiento. Y ese cuidar el pensamiento, cuidar el recurso al precedente, de algún modo implica estar abriendo espacios como este de reflexión, espacios para cuidarnos entre todos y empezar a entender que solo entre todos sabemos todo y que de alguna manera la construcción colectiva del saber nos puede generar una serie de diagnósticos que si lo hacen los académicos y los expertos, nunca va a poder generar la profundidad y la complejidad y las ataduras que de algún modo tienen las diferentes visiones de conjunto que puede generar cada una de las diferentes regiones, cada una de las diferentes historias, ¿no? El Tribunal Permanente de los Pueblos arroja una serie de resultados muy interesantes, hace ver cómo las estructuras de los tratados de libre comercio son de un sometimiento del derecho a la economía, cómo las estructuras económicas del mundo han estado haciendo de este periodo de nuestra historia algo en donde de veras los derechos sobre todo han sufrido, sobre todo la ley es lo que está sufriendo más, ¿no? Porque justamente los derechos impusieron sus propias regulaciones, ¿no? Y entonces podemos decir como un sabio de una tribu en el norte de México, Alfredo Osuna, que es el presidente del Consejo de Ancianos de la tribu Mayu de Coahuirimpo en Sonora, que el gobierno se ha convertido, a lo mejor no lo era o a lo mejor no lo es en algunos lugares, pero en México en particular, el gobierno se ha convertido en la fase superior del crimen organizado. Y tenemos que parar, tenemos que entender cómo parar, tenemos que empezar a ver cómo podemos fluir por todos los caminos que todavía hay. Si no hubiera resquicios, si no hubiera la posibilidad realmente de resistir, ya ni siquiera estuviéramos imaginando cómo resistir. Y si estamos imaginando cómo resistir es que la imposición, la brutalidad, la atrocidad todavía no es completa, ¿no? En la medida en que nosotros podamos ver todavía los caminos para proseguir, quiere decir que todavía no está totalmente borrada la posibilidad, ¿no? Decían, y con esto termino, que el crimen más atroz del poder es hacer que la gente piense que es normal lo que está sufriendo, que es la condición propia, ¿no? Que nos hace no poder hacer nada, ¿no? Y entonces por eso John Berger, citando a Fanon, decía que uno empieza a resistir cuando uno deja de juzgarse con los criterios de sus opresores, ¿no? Y justamente con el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el momento en que gente de fuera de buena voluntad y de mucha autoridad moral viene a cotejar lo que la gente dice y que la gente entienda que lo que está viviendo no es único, sino que de alguna manera todas las luchas están relacionadas,
Todas las historias están relacionadas, podemos empezar a dejar de juzgarnos con los criterios de quienes nos oprimen y poder empezar a ver luces que nos permitan salir de estos tiempos atroces, justamente gracias a una improvisación que nunca es individual, sino siempre es escuchando a los demás y conversando de una manera auténtica, tratando de entender y poniendo la responsabilidad de lo que cada quien hace en el centro como talismán, como una mutualidad que a lo mejor nos puede sacar de donde estamos. Gracias, ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Ramón, por tu presentación. Ahora vamos a escuchar a Antonio Hernández. Antonio es profesor e investigador en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, en CRIM. Tiene estudios de filosofía y ciencia política en España y México. Su principal ámbito de trabajo es la teoría política. Colabora regularmente en 17 institutos de estudios críticos en las áreas de filosofía y pensamiento político. Y es un gran amigo. Sí, muchas gracias. Creo que en parte me siento un invitado de 17, me siento como en casa, se lo decía Benjamín ahora. Entonces, digamos, lo que más o menos preparé, digo preparé entre comillas porque me tomé muy literalmente lo de la improvisación, no sé si de forma correcta o no, entonces apunté en mi cuaderno 4 o 5 cosas, quizás la más importante, y ese va a ser mi apunte, es compartirles una especie de perplejidad. Soy venezolano y desde el año 1999, por motivos no políticos, he estado dando vueltas. Sí, vivo en México desde el año 2005 y todo indica que paulatinamente voy arraigándome en esta tierra. Sin embargo, durante todos estos años hay un conjunto de preguntas que me interpelan desde distintos ámbitos académicos, de amistad, sociales, políticos, que es que cuando saben que estudio filosofía y en particular filosofía política y que me dedico a eso y además soy venezolano, básicamente la pregunta es, aquí tengo varias formulaciones de la misma pregunta, es ¿y usted qué piensa de Chávez? ¿No? ¿Usted qué piensa del chavismo? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Cómo se posiciona usted? ¿Con quién está? ¿Contra quién está? ¿Defiende usted la democracia, la dictadura? Cada quien entiende democracia y dictadura a su manera. Digamos, ¿qué causa defiende y a qué causa se opone? ¿Cuál es su posicionamiento? ¿No? Digamos, son preguntas difíciles que me han ido acompañando, digo, personal y profesionalmente a lo largo de estos años. Y básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy era, digamos, lo más parecido a una respuesta que tengo a este tipo de cuestionamientos. Suelo decir, y eso es lo que quiero compartir, que yo soy, o nosotros somos, es decir, los venezolanos que hemos estado en mayor o menor medida vivos y activos políticamente en los últimos 30 años, una de esas personas que tuvieron que tomar una decisión compleja en un momento muy complejo de la historia del país. Me estoy refiriendo a pues, los años 80, finales de los años 80, principios de los años 90. Para mí esos años son, ya se habrán dado cuenta, casi un recuerdo infantil, pero digamos que los venezolanos que de una u otra manera nos tocó vivir esos años, nos vimos forzados a tomar una decisión difícil. En verdad una decisión desmesurada, si lo pienso retrospectivamente. Esa decisión era, normalmente se suele hablar, quienes estudian la política venezolana, de dos fechas fundamentales, ¿no? Una es el 27 de febrero de 1989,
donde se dio una manifestación popular, una forma de protesta inusual, posiblemente también en términos regionales. Es decir, nunca se había dado una protesta de tal magnitud, realmente una protesta improvisada. Más o menos 5 o 6 ciudades de Venezuela, los sectores populares salieron a la calle a tomar productos, a expresar descontento, etc. Algunas de esas manifestaciones fueron violentas, para oponerse a lo que a mí me gusta llamar el gobierno de los técnicos, es decir, esa forma de gobierno que conocemos tan bien en tantas partes, ¿verdad? Y que asociamos al nombre de neoliberalismo, ¿no? Esas decisiones que se tomaron desde el gobierno provocaron una especie de sufrimiento popular que logró encauzarse y expresarse ese día, ¿no? El 27 de febrero de 1989. Es la protesta que se suele conocer como el Caracazo. Ese es el primer acontecimiento. No está de más recordar que esa manifestación popular fue duramente reprimida por ese gobierno de los técnicos. Se calculan entre 400 y 1.200 personas muertas y desaparecidas en un lapso de 4 o 5 días. Por cierto, muchos de ellos siguen sin juicio. Fue reprimida por los militares. El otro acontecimiento ocurrió casi 3 años después, fue el 4 de febrero de 1992, que un grupo de militares, algunos de ellos, por cierto, habían participado en la represión del 27 de febrero de forma directa, intentan derrocar a ese gobierno de los técnicos. Esa madrugada no lo logran, y sin embargo logran transmitir a la sociedad venezolana un mensaje que en ese momento, por supuesto, no se podía saber, pero que logró calar, digamos, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Que era el mensaje de que las decisiones que habían provocado el Caracazo y las decisiones de reprimir las manifestaciones populares no se podían repetir. Entiendo que básicamente el mensaje del 4 de febrero de 1992 fue una promesa, ¿sí? Una promesa de que en el futuro, en algún futuro, habría una forma de gobernar, una forma de gobierno que tendría en cuenta el sufrimiento popular manifestado el 27 de febrero de 1989 y que nunca más reaccionaría como reaccionó el gobierno o los gobiernos anteriores, ¿sí? De forma represiva, brutal, etc. Bueno, creo que básicamente esos dos acontecimientos de alguna manera configuran 2 opciones. Una era el gobierno de los técnicos, que me gusta también llamarlos el gobierno de los previsores, ¿no? El gobierno de los que saben qué es lo que va a venir, los que, como decía el ponente anterior, saben muy bien cuáles son las consecuencias de las acciones, las intenciones están perfectamente atadas a las acciones, ¿verdad? Etcétera, son los que saben. Bueno, esa era una primera opción que se presentó. Y la otra era esta especie de promesa difícil de digerir, que provenía de militares, una promesa incierta, posiblemente como todas las promesas, de contar a partir de entonces con el sufrimiento popular. Digo que es una decisión, que fue una decisión difícil porque, por un lado, pues las promesas tienen sus incertidumbres, ¿no? La incertidumbre forma parte de toda promesa. Y por otro lado teníamos como una especie de experiencia constatable de la atrocidad, ¿sí? De la atrocidad del neoliberalismo y de sus consecuencias. Entonces, básicamente, me parece que yo, como muchos otros, o como los venezolanos que nos ha tocado vivir como estos tiempos, tuvimos que tomar una decisión entre opciones que ya estaban configuradas. Digamos, elegíamos entre opciones, no elegíamos opciones, y además en una situación tan compleja, tan dramática, tan crítica, que básicamente, pues no decidir también era una manera de decidir, ¿sí? Durante esos años fue muy difícil evadir la decisión,
¿sí? Cada quien hizo lo que pudo. Lo que les quería compartir es que un poco esas decisiones de alguna manera configuraron nuestras vidas individuales, familiares, de amistad, políticas, de militancia, etcétera, ¿no? Hay como una especie de desgarradura que ha ido acompañando, me parece a mí, a los venezolanos desde entonces, digo, con independencia de la decisión que hayan tomado, ¿sí? Lo que quiero llamar la atención es sobre la experiencia de haber tenido que decidir, ¿sí? Más que sobre cuál fue el contenido de esa decisión. Y bueno, eso más o menos se ha repetido, como ustedes seguramente saben, la política en Venezuela ha sido durante estos años muy, muy intensa. Hay una especie de voto compulsivo que realizamos como elecciones cada promedio de una elección por año o más, y las elecciones son muy extrañas respecto a otros países porque a mí me dan la sensación siempre de repetir aquella decisión, ¿no? De los 80, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Estás en el blanco o estás en el negro? ¿No? ¿Dónde te posicionas? ¿Quién eres? ¿No? Tienen como una especie de semántica existencial, ¿no? Es una cosa muy extraña porque el acto de votar normalmente, y también en el pensamiento crítico, se asocia a la rutina, el procedimiento, la individualización, etcétera, ¿no? En cambio, en Venezuela, si ustedes tratan con algún venezolano los días previos a las elecciones, pueden ver que ahí se están como debatiendo fuerzas telúricas, ¿no? Digo, yo ya, como salí en 1999, tengo inevitablemente una cierta mirada de distancia, ¿no? Veo las cosas de otra manera, de forma inevitable, pero siempre percibo esa especie de ardor, ¿no? De intensidad que acompaña los procesos electorales. Es como si repitiéramos casi una vez por año esa misma decisión que se tomó en los años 80 y 90. Solo un apunte, a partir de esta perplejidad, no quería dejar de decir algo sobre lo que creo yo que está pasando al día de hoy. Al día de hoy es evidente, hay una especie de recomposición de esas fuerzas técnicas que generaron toda aquella situación de los años 80 y 90. No me refiero solo a espacios de poder gubernamental, sino también a una creciente implantación en la opinión pública. Eso por un lado. Por otro, es evidente también que la promesa de entonces no sigue siendo la misma. Es decir, es inevitable pensar que de alguna manera esa promesa que se presentó como alternativa a la atrocidad neoliberal, hoy en día está llena también de atrocidades. Y no tengo ninguna intención de olvidar o silenciar eventos realmente dramáticos que se han ido multiplicando en los últimos años, ¿sí? Hoy apuntaba por aquí, ¿no? Aquel lenguaje de escucha del sufrimiento popular, hoy suena más a una jerga de aparato, a una jerga burocrática, a una jerga de élites que se defienden, ¿no? Ante esta especie de acorralamiento, ¿no? De las fuerzas alternativas que han estado creciendo. Me parece que eso no debería ser olvidado. Tampoco, por cierto, pienso que debería ser olvidado esa especie de insólita situación que permitió a los sectores populares en estos últimos 2 décadas acercarse un poco a lo que podríamos llamar como ejercicios de los derechos económicos y sociales, ¿sí? Que definitivamente las últimas 2 décadas han sido un hecho real, ¿sí? Con independencia, digo, de la situación que se está viviendo en este momento. Quiero decir, las dos cosas son reales, no hace falta optar, digamos. Uno puede reconocer la perversidad de los juicios políticos que se llevan a cabo y también reconocer que los sectores populares han recibido una atención por parte del Estado que no habían recibido en las décadas anteriores. Las dos cosas están ahí y las dos cosas forman parte de la situación. Digamos, no sé si está anunciándose en Venezuela, quizás es pronto para saberlo, algo así como una especie de nueva decisión, ¿no? Mi sensación no es una idea y no es un argumento, mi sensación es un poco desesperanzada.
tengo la impresión de que lo que se está configurando es una especie de decisión entre lo atroz y lo atroz, ¿sí? Una decisión entre atrocidades nuevas y atrocidades viejas. No son momentos de esperanza, al menos yo no lo percibo así, y las personas con las que trato habitualmente, dentro y fuera de mi familia, tampoco lo perciben así. Creo que hay un sentimiento de desesperanza, ¿no? Digo, y ya con esto termino, ¿no? También esos momentos de desesperanza, me parecen a mí, son esos momentos de improvisación, ¿no? Momentos donde hay una situación que te parece encerrarte en una especie de falsa decisión, porque es una decisión entre lo mismo o entre opciones que no se distinguen entre sí, pero me parece que, al menos tal y como yo lo entiendo o lo quiero entender, la improvisación tiene que ver con algo que se hace precisamente en esas situaciones que parecen cada vez más cerradas y cada vez más desesperanzadoras, ¿sí? Y bueno, les voy a compartir solo un fragmento de un poema que he estado leyendo varias veces los últimos meses, que por cierto es un poema de Hölderlin, que ese poema donde está el verso que dice, ¿para qué poetas en tiempos de miseria? ¿No? Tiene tantas resonancias con el coloquio y lo que nos convida hoy, ¿no? Digo, bueno, cito, o leo, mejor dicho. Maravilloso es el poema que se titula Noche, perdón. Maravilloso es el favor de la sublime, refiriéndose a la noche, y nadie sabe en qué consiste lo que otorga ni de dónde proviene. Aunque ella mueve el mundo y da esperanza al alma de los hombres, ni los mismos sabios comprenden qué prepara. Esa es la voluntad del Altísimo Dios que te ama tanto, y por eso, incluso para ti, es preferible el día luminoso. Pero los ojos puros también aman la sombra algunas veces, y por propio placer buscan el sueño, antes que el sueño sea necesario. O incluso el hombre más sincero goza contemplando la noche y se apresta a ofrendarle sus guirnaldas, sus cantos, porque aunque se consagra a los que mueran y a los que deliran, eterna se mantiene más que libre en su espíritu. Pero tiene también que concedernos, para que en esta oscuridad, en esta hora indecisa, algo firme nos quede, la divina ebriedad del éxtasis y del olvido, la palabra fluida que, como los amantes, nunca duerma, y la copa más llena, la vida más hosana y la santa memoria, para permanecer despiertos mientras dura la noche. Es un poco esta idea la que me parece esencial, ¿no? La idea de la improvisación como una especie de permanecer despiertos mientras dura la noche. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Rafael Polo Bonilla. Él es sociólogo, máster en estudios latinoamericanos y doctor en ciencias políticas por la Flaxo Ecuador. Actualmente es profesor en la Escuela de Sociología y la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Sus publicaciones y áreas de investigación se encuentran alrededor de la genealogía del pensamiento intelectual latinoamericano, el cuerpo y el Estado. Entonces, ¿podemos escuchar la presentación de Rafael? Ustedes a través de este medio, es la primera ocasión. Queridos amigos, para mí es una ocasión novedosa poderme comunicar con ustedes a través de este medio. Es la primera ocasión que lo hago. Y quisiera decir algunas cuestiones sobre este reto de improvisar una crítica, de improvisar una reflexión sobre las condiciones de vida, políticas, las situaciones culturales que vivimos en nuestros países. Una de las primeras ideas que se me viene a la cabeza y uno de los primeros ejemplos que quisiera poner es una crisis en la tolerancia cultural, una intolerancia a
al humor, a la risa, pero también al pensamiento crítico y reflexivo. El gobierno actual que está en nuestro país, en el Ecuador, gobernado por la Revolución Ciudadana, se ha mostrado intolerante al humor caricaturesco, ¿sí? Es decir, a esta manera de soportar a la caricatura como un espacio de ironía, como un espacio de poner en entredicho ciertas razones técnicas y burocráticas, ciertas razones jurídico-políticas, mostrando su ineficacia, mostrando su incompatibilidad con las formas de vida concreta que tenemos, frente a lo cual se han montado juicios, persecuciones políticas, persecuciones mediáticas, como es el caso que se lleva con el caricaturista Javier Bonil, ¿sí? A quien nuevamente volvieron a poner un juicio por una supuesta discriminación a una minoría y a una identidad sexual. Esta supuesta discriminación no hay tal, es una caricatura donde se burla más bien de cierto procedimiento burocrático con respecto al problema de la cedulación, ¿sí? Y donde se muestra más bien la inoperancia de una razón burocrática que se mueve entre un discurso conservador sobre la sexualidad y una necesidad obligada de responder a las demandas de los movimientos sociales y de los movimientos de la diferencia. ¿Qué encuentro yo en este juego y por qué me parece que es importante para nuestro diálogo? Lo primero, cómo las demandas de derechos de los movimientos y de las identidades no hegemónicas en Occidente se han convertido en un régimen político intolerante, antidemocrático, en vehículos de una moralina pública, en vehículos de una sanción pública, moral, una manera de usar esos discursos como una forma de decir, de censurar, de perseguir, de excluir, con el fin de no poner en duda la razón de Estado, las formas de la racionalización institucional, vías políticas públicas y la manera de imposición de una hegemonía como una retórica antiimperialista, anticapitalista, pero con una práctica de servidumbre a las transnacionales y a las grandes transnacionales. Ahí podemos ver que la censura busca ser una censura política, pero al mismo tiempo es una censura al pensamiento. Y eso es lo que nos permite conectarnos con el otro tema que quería conversar con ustedes. El actual orden, la actual hegemonía transnacional va ligado también con una división internacional del proceso de producción del conocimiento científico y de mecanismos de control de la razón reflexiva y crítica. Por una parte, tenemos centros mundiales muy especializados donde se produce la ciencia y universidades y fundaciones que se encargan y centros también altamente especializados donde se produce la tecnología. En el modelo propuesto por el régimen de la Revolución Ciudadana en nuestro país, ¿sí?, se convierten las universidades en un espacio de réplica, de producción de tecnología, de modificación de paquetes tecnológicos, pero no de producción de ciencia, no de producción del conocimiento, y eso está ligado también a la reforma que se lleva a cabo en nuestro país de ir arrinconando a las humanidades o reducir las humanidades a un discurso positivista, cuantitativo, economicista que justifique y legitime la práctica estatal, que se convierte en el discurso y en la retórica de las políticas públicas, valorado desde modelos cuantitativos, valorado desde modelos gerenciales y valorado desde la necesidad de producir sujetos tecnocráticos subordinados a una lógica abstracta de reproducción del poder global. En este terreno,
lo que se ha propuesto en nuestro país es producir 4 universidades, una de ellas Yachay, ¿sí? Por un lado se produciría tecnología, pero no se va a producir conocimiento científico, y por otro lado es el lugar de producción también de la ideología, asignada al discurso del buen vivir. Lo es Yachay, lo es el Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde se produce también la ideología del Estado, y eso ha subordinado a las otras universidades, y de hecho viene siendo controlada las otras universidades en base al modelo de Yachay. Sin embargo, podemos decir que en estos años ese modelo ha entrado en entredicho, en cuestionamiento, ¿sí?, por la propia forma en cómo han funcionado sus investigaciones, ¿sí?, ligados a procesos electorales, ligados a procesos políticos, o como los espacios donde operan los tanques del pensamiento. Eso va ligado también a una idea de entender el pensamiento crítico como un pensamiento que legitime la diferencia, ¿sí?, y que legitime la diferencia como aquello para el cual hay que generar una nueva institucionalidad, una nueva comprensión de la diferencia, pero asignado por el discurso políticamente correcto. Es decir, se ha producido lo que Zizek llamaría, lo que Zizek cuestiona en el multiculturalismo, ¿sí? Se ha producido una suerte de un reconocimiento formal de la diferencia, pero una exclusión real de la diferencia. Si mientras se reconocen la diferencia de los distintos grupos sexuales en el Estado, se elabora un plan familia que es una persecución a esa diferencia sexual. Y ustedes podemos ir viendo una serie de cuestionamientos, de ambigüedades y paradojas en nuestro país que operan en ese nivel. Pero lo más fuerte es que las ciencias sociales, y en este caso en un país donde todavía no tenemos propiamente una escuela de filosofía que se dedique a hacer investigaciones filosóficas, y frente a eso, las escuelas de ciencias sociales, especialmente de sociología y de literatura, es el lugar donde aparece la reflexión filosófica, e incluso de la historia de las ciencias y la historia del pensamiento. Es que en este modelo lo que se busca de las humanidades es más bien que se conviertan en una suerte de retórica del oficialismo, retórica, entonces se convierte en un discurso que favorable al tema del proceso político de estos últimos años, y sin embargo es justamente en esos espacios donde aparecen los mayores cuestionamientos. Un tercer tema que sí quisiera señalarlo así rápidamente es la hegemonía cada vez más marcada del nihilismo como un estado de la subjetividad del hombre en el Ecuador, de un nihilismo que no permite primero pensar la ciencia, ¿sí? Cierta mirada posmoderna, por decirlo de algún modo, sobre la ciencia ha generado la idea de que ha generado una nueva mitologización sobre los saberes andinos, ancestrales, cuya importancia es fundamental para nosotros, pero esta nueva mitologización está ligada a que hay una supuesta esencia que ha permanecido resistiendo a Occidente los últimos 500 años, y que lo que hay que hacer en la academia, que lo que hay que hacer en el campo de las humanidades es cuestionar las trabas para que esa esencia pueda manifestarse. Esta suerte de neoplatonismo ligado al neoculturalismo, expuestas en figuras muy recurrentes en nuestro medio como Walter Mignolo o Catherine Walsh, ¿sí? Más bien sirve como un mecanismo, sirve discursivamente para la instalación de formas autoritarias y de formas totalitarias
en el Estado, ¿sí? Que le hace el juego, o lo complete el juego de estos regímenes no populistas que deberían llamarse concretamente de democracias de excepción, ¿sí? Les sirve, es un vehículo muy importante. Ahí hay una discusión fuerte, hay una discusión que es necesaria llevar a cabo, pero destruyendo cualquier noción que sustancialice la existencia de culturas, de pueblos o de racionalidades. Bien, es lo que quería decirles. Lamento no estar ahí en México, me hubiese gustado conocerlos y poder conversar y poder estos temas desarrollarlos con mayor tranquilidad y no con esta suerte de extrañeza de hablarle a una cámara. Bueno, les saludo a todos y buenas noches. No sé cómo... Bueno, tenemos tiempo para un espacio de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Allá? ¿Cómo hacemos para que... ¿Allá o aquí? ¿Alcanzo yo el micrófono? No sé. Solo quería... Guillermo, porque está relacionado a lo de Rafael. Sí, perdón. Es que creo que faltó un poco el contexto en la introducción de Rafael. A lo que Rafael se refiere es desde hace algún tiempo el gobierno del señor Rafael Correa ha decretado una especie de persecución, si lo quieren, a un medio de comunicación en el Universo. Sí, a los medios en general, decían, pero en específico al Universo y a un caricaturista que trabaja para el Universo que se llama Jaime Bonil. Hace unos meses en el Ecuador se aprobó una ley a través de la que el registro civil va a cambiar en la cédula de identidad o tarjeta de identidad, no sé cómo lo llaman ustedes aquí, que en lugar de que aparezca sexo, aparezca género. Entonces, Bonil tomó este episodio y lo caricaturizó. En la caricatura aparecen dos mujeres, la una está embarazada, y una mujer le pregunta a la otra, ¿y qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ya sabes qué va a ser niña o niño. Y la señora embarazada le dice, ¿a varón o mujer? Y la señora embarazada le responde, no sé, habrá que ver qué dice la cédula de identidad. En el Ecuador, el gobierno muy inteligentemente ha fraccionado el movimiento social y ha creado, por ejemplo, hay un movimiento de indígenas y se crea a la par el movimiento indígena que está a favor del gobierno, ¿no? Y lo mismo ha pasado con el movimiento LGTBI. Hay un movimiento LGTBI que viene de la sociedad civil y a la par hay un movimiento que ahora se llama el Movimiento Bolivariano LGTBI. Entonces, el movimiento bolivariano LGTBI le demanda a Bonil porque considera que la caricatura es una discriminación. Entonces, se lanza la demanda contra Bonil y ahora también contra el diario que auspicia o permite el espacio para Bonil. Y de eso es lo que hablaba Rafael. Entonces era solamente como para contextualizarles en qué se está moviendo eso. Gracias, Beatriz. ¿Había alguien ahí? Perdón. Sí. Buenas tardes. Bueno, tengo una pregunta muy concreta. Hablabas, Ramón, de este sujeto social que se articula en México, pero también esta otra parte, ¿no? Del sujeto falto de empatía, un sujeto indiferente que ante la atrocidad que se vive en México
y que a mi parecer es resultado de los medios masivos de comunicación que son manejados por los grandes grupos de poder en México. Y bueno, quisiera saber como qué alternativas sugieres para combatir esta situación de desinformación que se vive en México y que tiene como consecuencia que estos grupos de personas, pues, bueno, no sean empáticas frente a la situación que se vive. Sí, claro. Sí, mira, en realidad no sé si cacho, pero a ver, ahorita te digo. Yo siento que hay una disparidad entre lo que es la opinión pública, digamos, general, que de algún modo no necesariamente registra lo que está ocurriendo, y todo un estrato social bastante amplio, que si bien no está todo junto y cohesionado siempre, en algunas circunstancias responde, y responde no necesariamente saliendo nada más a la calle con manifestaciones como todo lo que ha sido Ayotzinapa. De hecho, fue muy interesante para el Tribunal Permanente de los Pueblos que de algún modo, sin querer queriendo, cuando estaba a punto de culminar lo que era el proceso México, de pronto ocurre lo de Ayotzinapa y es como si la vida le diera la razón a todo lo que se está planteando. Y entonces llegó un momento en que lo que estaba cuestionándose de Ayotzinapa era lo mismo que la gente venía diciendo durante 2 o 3 años que duró el tribunal, sin que nadie le hiciera caso, ¿no? Pero de pronto la realidad pues puso una alerta tan brutal que se hizo global. O sea, yo no puedo decir nada más que se hizo mexicano, ¿no? Entonces, si medimos nada más por las manifestaciones, de pronto no necesariamente tenemos el cuadro completo. Hay una disparidad entre la gente que no necesariamente ubica que hay un sujeto social que está actuando y todo lo que de pronto el poder quiere que la gente no se alerte, ¿no? Yo creo que hay que estar buscando, o sea, yo la recomendación ya así concreta que te diría es como que hay que buscar otras informaciones que no sean los medios nacionales así más conspicuos, ¿no? Y buscar información en muchos lados. Ahora, con los medios sociales, con el Facebook, con el Twitter, hay como más posibilidades, digamos, de acceder a otras maneras de ubicar, ¿no? Pero también, sí, como bien decía John Gibler y Francisco ayer, hay que también empezar a buscar, ¿no? Directamente, ir a los lugares, empaparse un poco de la realidad del país, porque desde las ciudades luego no se ve, ¿no? Y de verdad sí ahora sí que hay dos mundos, ¿no? Yo no acabé de decirlo, pero aprovecho para decirlo, entre los números que faltan como para que ubiquemos qué tanto tuvo una repercusión, pues más de 1,000 colectivos se acercaron al TPP, ¿no? Al Tribunal Permanente de los Pueblos. Fueron como por lo menos unas 430 organizaciones, pero como más de 1,000 colectivos, contando ya comunidades y colectivos más sueltos, ¿no? Estamos hablando de 25 estados de la República, ¿no? Más de 150 talleres, más de 526 casos documentados, ¿no? Entonces, sí, de algún modo hay una disparidad. Hubo un vacío muy concreto que los medios, casi prácticamente todos los medios le hicieron al Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Como por consigna, pues. Yo quisiera agradecer Dos preguntas más. O sea. Sí, yo quisiera agradecer mucho esta posibilidad auténticamente crítica del doctor Hernández, porque nos deja con nada totalizante respecto de la historia de Venezuela. Pueden ser varias cosas y todo, ¿no? Y me parece muy crítico. Y además, nada más para retomar ayer el doctor Mier, entre otras muchas nutrientes que se le han otorgado a la improvisación, dijo que pensó en una ética sin reglas y pensando en Spinoza y en las posibilidades de un tercer orden intuitivo. Se me antojaba que el doctor Hernández improvisara
al respecto. Gracias. Que te pongas a bailar. Está complicada, la pregunta. No, te la agradezco muchísimo, Ana. Además, un poco, digamos, para el público, venimos saliendo de un trabajo dentro del instituto muy intenso, debatiendo Spinoza y tantas otras cuestiones que nos tocan tanto, ¿verdad? En México y fuera de México. Entonces, digamos, creo que eso es un poco, entiendo que esa es la sintonía de donde viene tu pregunta y esta especie de complicidad, ¿sí? que tenemos, sin duda. Bueno, o sea, se me ocurren solo un par de cosas que no son ni muchísimo menos una respuesta. Mi impresión es trabajar en una idea que es una especie de contradicción aparente, que es la idea de imaginación objetiva, ¿sí? Es decir, no la imaginación individual, que me siento en un espacio cerrado en mi casa a imaginar qué podría ser, dónde podría venir lo diferente a lo que existe, por dónde transitar, cómo hacerle, aunque ese momento de reflexión y pensamiento es fundamental. Sino ver un poco en la línea de las reflexiones que nos compartían, ¿no? Sino ver esa especie de imaginación colectiva puesta ya en marcha, ¿sí? Digamos, no colocarnos en un lugar como una especie de previo a la creación, ¿no? Como si estuviéramos en una especie de nada, ¿no? Sino ver esa imaginación operando ya objetivamente, ¿no? Motivando reflexiones, solidaridades, etcétera, ¿no? Ese es un poco, digamos, un poco en esa línea de intuición, imaginación, ¿sí? Y un poco sí insinuaba, sí lo tengo que decir porque lo insinuaba en mis palabras, pienso que hay que pensar, ¿no? Es decir, que una parte de ese permanecer despierto tiene que ver con no renunciar al pensamiento, ¿sí? En el momento en el que, digamos, no habría que tampoco quizás sacralizar el pensamiento, pero sí darse cuenta de que el pensamiento es un momento esencial para impedir que la realidad atroz se cierre sobre sí misma, por decirlo así, ¿no? Y creo que eso es un poco una apuesta en la que estamos, ¿sí? Estemos donde estemos, ¿no? Al doctor Hernández, agradecerle desde luego a todo el panel su intervención. Mi pregunta es muy concreta. En las recientes elecciones en Venezuela, el Congreso pues ya no es de mayoría chavista, ¿no? Usted habla de dos atrocidades, no las define, pero yo supongo que se refiere al regreso del neoliberalismo en Venezuela. O a una revolución que no termina de concluirse, que no termina de ser enteramente socialista. Después de la caída del bloque en 1989, los debates ya no se mencionaba la palabra socialismo hasta que el presidente Chávez lo dice, ¿no? Con valentía, vamos a construir el socialismo en Venezuela. Esas izquierdas líquidas plantea finalmente algo que no es improvisado, es una ruta a la construcción. Yo estaba escuchando a Sara Fatí en la mañana cuando decía en el 2011 estábamos planteando una utopía, pero ahora si existe, puede haber otra nueva revolución en el 2016, esta tiene que plantearse la toma del poder, ¿no? Es decir, hablaba de que en Venezuela la mayoría popular tiene un estado de bienestar, tiene servicios sociales que antes no tenía. Existe el riesgo de que regrese estos técnicos al poder, al mercado, que se venga abajo la revolución venezolana, ¿no? Bueno, es otra pregunta muy difícil. A ver, un poco lo que digo es que lo que pienso es que la revolución no solo se está desmoronando por el reforzamiento de aquellos que han sido sus adversarios durante todos estos años, sino también internamente, ¿sí? Hay una especie de corrosión interna
que, digamos, se manifiesta sintomáticamente en esa especie de, lo decía así, ¿no? Como un lenguaje que fue un lenguaje de promesa hace 3 décadas y que hoy suena más a una jerga de oficina, ¿sí? De una élite que está a la defensiva, ¿sí? Digamos, en mi exposición y en lo que estoy diciendo ahora también es cierto y creo que es importante recordarlo, estoy, digamos, dando como una especie de trazo grueso y general y en verdad solo observando lo que son como las grandes fuerzas políticas de masas que actúan e interactúan en Venezuela, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que también hay una especie de revolución, por preservar esa palabra, que no está solo en ese juego entre las dos fuerzas, ¿sí? Una especie de revolución dispersa, ¿sí? Muy cercana a ese sujeto social del que hemos estado hablando también. Digamos que eso forma parte, digamos, también de la realidad, ¿sí? De una realidad que no termina de aparecer en los medios, pero que es indiscutible que existe, ¿no? Estamos hablando de situaciones locales, organizaciones, colectivos, etcétera, que difícilmente se pueden agrupar en torno a estas dos grandes fuerzas que yo tracé, ¿sí? Hay eso, y ese es un mundo de una imaginación objetiva, por seguir con la otra pregunta, real y también importante, ¿sí? Y que un poco si uno pudiera decir por dónde puede venir la improvisación, ¿sí? Pues indudablemente tendría que venir de ahí, ¿sí? De esas fuerzas que no son fuerzas ni gubernamentales ni antigubernamentales, ¿sí? Que no están, bueno, lo voy a decir, quizás suene un poco cursi, perdón, pero digamos que son las organizaciones que cuidan de la promesa, ¿sí? Más allá de lo que haga o no haga el gobierno, ¿sí? No sé si quieren agregar algo más. Estamos con el tiempo muy justo y debemos cerrar la mesa, no sin antes darle un aplauso a los ponentes por su exposición. Sí. En realidad nada más es una referencia mínima, así que no me quiero extender. Simplemente dos detallitos así que son importantes. Una, que todo el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos me recordó muchísimo, es decir, a todo lo que nos estuvo compartiendo esta maravillosa mujer ahí en Ruanda, ¿no? Es decir, es un proceso de trabajo colectivo así muy de base, que implica una sistematización de los propios agravios y una manera de restañamiento también, porque cuando tú te das cuenta que hay la posibilidad de que tengas razón, de que estabas viendo bien, de que de alguna manera tenías… ¿Perdón? Bien. ¿Que si puedo cerrar? Sí, ahí voy. En fin, yo lo que estoy queriendo decir con esto es, sí hay una relación entre todo lo que son muchas, llamémosle terapias terapéuticas, perdón por la reiteración, y todo lo que tiene que ver con el influjo del tribunal, ¿no? Y en cuanto a las repercusiones, miren, uno de los expertos que vino para el GIEI, Carlos Beristain, que han oído hablar ustedes, fue justamente uno de los jurados del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es decir, si hay una secuela de trabajo que se deriva de todo lo que son como que las manifestaciones no necesariamente callejeras de lo que hace la sociedad civil, ¿no? En todos lados, y no necesariamente se notan, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, una disculpa por no poder extender el diálogo.